Tiene tu presencia que al manifestarse Good afternoon, buenas noches más bien, o buenas tardes. Buenas noches, hello. Alguien por ahí que esté conectado en vivo y no me aparezca, por cierto. Son las 8 de la noche con 4 minutitos, me están llegando tardecito. Aparezcan por ahí, por favor. A ver, veamos. Al parecer no ha llegado nadie. Ah, ya llegó una persona. Perfecto, excelente, magnífico, genial. 2 personas, gracias a Dios. Ok, quiero mandar saludos a mi hermana Nancy. I love you, baby. Gracias por estar aquí esta noche. Y mi madre también. Arriba la familia, claro que sí. Ya tienen su morral para diciembre. Madrecita, Dios me la bendiga. Pues qué bueno que están aquí, gracias a Dios, porque para todo hay tiempo, ¿verdad? Y el que me apoyen aquí como familia, tienen doble like para ustedes. Pues vamos a esperar a que se vayan incorporando otros por ahí. A mí me aparecen 2 personas conectadas. No sé si hay personas que ya están incorporadas y no me salen porque no están en mi lista de amigos, porque son seguidores. Desconozco ahí la configuración de Facebook. Pero bueno, en un momento más vamos a empezar. Por cierto, miren, aquí está mi guitarrita. Gracias familia, gracias por apoyarme a comprarla. Mamá, papá, hermanos y mi esposo también que apoyó para comprarme mi guitarrita. Estoy súper feliz, feliz, feliz. Y hoy la voy a estrenar, gracias a Dios. Por cierto, ya que están ustedes dos, apóyenme a compartir la charla, por favor, ahorita en la transmisión en vivo, para que otras personas también se metan y le den un clicazo ahí y puedan escuchar este tema muy bonito, por cierto. ¿Cómo están? Platíqueme, mamá, tanto tiempo sin vernos. Platícame, sister, ¿cómo les fue comiendo sin mí? Good night, good night. Ya son las 8:06. Se acaba de incorporar otra persona, gracias a Dios. 3 personitas las tengo conectadas. Con esta doy inicio. La gloria es para Dios. Por ahí si alcanzan a ver quién está conectada y yo no puedo mirarle, por favor mándenme un sticker, un comentario, es tal persona para que yo le pueda saludar. Pues vamos a empezar, mire. Voy a cantar una alabanza y voy a tocarla también con la ayuda de Dios porque estoy muy nerviosa. Cuando estoy muy nerviosa, híjole, se me resbalan los dedos en la guitarra, pero para gloria de Dios voy a entonar esta alabanza. Me encanta, es una alabanza que me ministra mucho, la verdad, y quiero compartirlas con ustedes. ¿Por qué? Porque está relacionada con el tema que esta noche voy a compartirles. Saludo a mi hermana Berta de Tenextepango, Morelos. Gloria a Dios porque ya Tenextepango está presente en esta transmisión. Pues vamos a empezar. Esta alabanza se llama Inexplicable y la canta de Nicher Paul. Desconozco a este varón, pero por ahí escuché esta alabanza y desde que la escuché no me la quito de mi cabecita. Y se las voy a cantar y tocar para gloria de Dios. Vuelvo a mostrarles que Dios me bendijo con esta guitarra electroacústica. Y quiero entonarles esta alabanza que se llama Inexplicable. Quiero que prestes atención y que permitas que el Espíritu Santo ministre tu vida, que el Espíritu Santo hable a tu vida, porque cuando tenemos al Espíritu Santo, de verdad que hay una presencia preciosa que se siente sin importar el lugar donde tú y yo estemos en este momento, sea en el trabajo, sea en tu recámara, sea en la cocina, sea en tu casita, con la familia. Ahí está el Espíritu Santo contigo. Y esta alabanza se llama Inexplicable. Si te la sabes,
cántela y si no se la sabe, escuche la letra para gloria de Dios. Esta alabanza se llama Inexplicable. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me haces temblar? ¿Qué es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Es que soy tan pequeño que al tú tocarme siento que desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. El coro dice: no te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y hay veces que en mi afán creo que tú ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gloria a Dios. Esta alabanza se llama Inexplicable. Una alabanza que preciosa, que honestamente a mí me llega mucho. Yo creo que tanto tú como yo hemos pasado momentos donde a veces sentimos desmayar. Hay días en donde pasan situaciones que se salen de nuestro control y nos preguntamos qué está pasando. Quiero salir adelante. Pero son pruebas que Dios permite en nuestra vida. Y esta alabanza dice que cuando el Espíritu Santo nos toca, no hay nada que nos impida postrarnos, doblar nuestras rodillas, porque es en la presencia de Dios donde vamos a hallar paz, donde vamos a hallar fuerzas para seguir adelante. Entonces, te invito a que busques esta alabanza por ahí en YouTube. Se llama Inexplicable. La canta Yulisa, la canta Denisher Paul. Una letra muy preciosa que ministra nuestro corazón cuando le creemos al Señor.
Pues bien, esta noche quiero compartirte un tema también que Dios me permite darte en esta noche, y el tema es una pregunta. ¿Dios deja de ser bueno en algún momento de nuestra vida? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, mucha gente le juzgó. ¿Por qué le juzgó? Porque vieron a Jesús como que él ya había sido derrotado. Porque vieron a Jesús crucificado, y para mucha gente decía, pues no que es el Hijo de Dios y no puede bajarse de esa cruz. ¿Por qué si es Hijo de Dios, Él permite que le maltraten? ¿Por qué Él no hace algo para ser salvado de esa cruz? Y mucha gente juzgó a Jesús cuando Él fue crucificado. Otros lloraron al ver el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero lloraron porque era un proceso que Jesús decidió pasar. Pero al mismo tiempo ellos sabían que había victoria en ese momento que Jesús había sido crucificado, porque recordaron las palabras de Jesús que le dijeron que Él iba a resucitar, que Él iba a volver al Padre Celestial. Y la pregunta que esta noche nos tenemos que hacer es, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Aún le seguimos mirando crucificado en esa cruz? ¿O ya miramos a Jesús como aquel vencedor? Que aquellos que se burlaron de Él, al tercer día escucharon la noticia de que Jesucristo había desaparecido, de que Jesucristo había resucitado, y entonces ahí vemos la gloria de Dios. El tema de esta noche, gloria a Dios. El tema de esta noche es: ¿Dios deja de ser bueno en algún momento de nuestra vida? Te quiero mencionar algunos puntos para que con esto tú comprendas esta pregunta que acabo de plantearte en un inicio. Yo creo que en más de una ocasión has escuchado a personas decir: Dios no existe. Dios no me ama a mí. Dios no escucha mis oraciones. Dios no es bueno. ¿Por qué permite que ocurran tantas cosas en el mundo? Yo creo que has escuchado estas palabras en algunas personas. Pero ¿por qué creen eso? ¿En qué se basan? He ahí lo que Dios quiere mostrarte y lo que quiero concluir en esta noche. Si Dios es bueno siempre, o habrá días donde no está a nuestro lado, habrá días donde Él nos desampara. Esa es la interrogante que en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a responder. Y quiero mencionarte algunos puntos basados en un pasaje bíblico, Primera de Reyes, capítulo 17. A partir del versículo 8, se habla de Elías y se habla de una viuda. Si bien recuerdas, antes de continuar, quiero preguntar si sigo en vivo. Lo que pasa es que mi señal anda muy mal. Quiero que me comentes por ahí, por favor, si se escucha Mimi, para que yo pueda continuar, porque es un tema muy importante que tenemos que alcanzar a comprender y recordar todos los días de nuestra vida, y principalmente en los días difíciles que pasamos. Quiero saludar a mi hermana Ana, de parte de mi hermana Berta Sánchez de Tenextepango, Morelos. Gracias por ahí por mencionarla, porque eso me permite saludarle. Ana, un fuerte abrazo, bendiciones de donde quiera que sea usted. Repito, ¿se escucha bien la transmisión para que yo continúe esta noche? Gloria a Dios. Hoy te voy a hablar de unos puntos basados en este pasaje y de la viuda de Sarepta.
Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en este pasaje que Elías se fue, se apartó porque recibió palabra de Dios y le dijo: vete a tal lugar, permanece ahí, yo te mandaré alimento, yo te voy a proveer. Y Elías hizo caso. Y vemos que cuervos alimentaron a Elías, pero se acabó el pan. Dios le dijo: vete a tal lugar y ahí estará una viuda que era de Sarepta de Sidón, y ella dice: te va a alimentar. Y Elías hizo caso. Gracias por mencionarme que sí se escucha bien. En caso de que se corte, por favor menciónenme para que yo haga unos ajustes aquí en la señal de internet. Entonces vemos que Elías obedeció la voz de Dios y fue a Sarepta de Sidón, donde una viuda le iba a alimentar. Esta viuda, dice la palabra de Dios, que vivía únicamente con su hijo. Y había una escasez en esa ciudad. Pero Elías iba confiado en la palabra que le dio el Señor. En base a esto te quiero mencionar algunos puntos. Y el primer punto del cual yo te quiero hablar es que hay una verdad en toda esta situación. Y es que a veces en nuestra vida las situaciones van a empeorar. Pasa que hoy estás bien y al otro día ocurre una situación que te roba la paz, que te inquieta, que te preocupa, que te aflige, que te frustra. Y decimos: híjole, pero ¿cómo vino a pasar esto? Si todo estaba bien, ¿en qué momento cambiaron las cosas? Tienes que entender esto. Estás en el camino de Dios. Y como estás en el camino de Dios, es necesario que pasemos por pruebas para un propósito que Dios ya ha establecido. Y este punto importante que te quiero decir es que a veces en tu vida las situaciones se van a complicar. Escucha esto. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice: Elías llegó a Sarepta de Sidón y encontró en el camino a una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de bocado de pan que tú tengas. Y la viuda le dijo: no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una vasija, pero voy a preparar algo para mí, para mi hijo, para que no muramos de hambre. Y Elías le dijo: mira, prepárame a mí primero y después prepara para ti y para tu hijo, para que lo comamos. Y la viuda, a pesar de la situación que estaba pasando, le dio el alimento a Elías. Y dice la palabra de Dios que como ella obedeció y compartió de lo poco que tenía a Elías, dice ahí en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 15, que comió Elías, comió la viuda, comió sus hijos por muchos días, y la harina no escaseó y el aceite no escaseó. Al contrario, le rindió por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque decidió escuchar la voz de Dios, decidió compartir lo poco que tenía y Dios le bendijo. Pero fíjate cómo cambió su situación de un momento a otro. Dice el versículo 17: después de estas cosas, después que ella fue bendecida con la harina, con el aceite y no se le escaseó y fue prosperada en cuanto el alimento no le faltó. Versículo 17 dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento.
¿Qué entendemos cuando dice que no quedó aliento en su hijo? Significa que dejó de respirar su hijo. Ahora, ¿por qué te menciono este punto? Que a veces las cosas se van a complicar. Hoy estamos bien, al igual que la viuda fue bendecida en gran manera por haber obedecido la palabra de Dios, el consejo de Dios. Pero vemos que tiempo después su hijo empeoró, se puso muy grave, cayó enfermo en cama y dejó de respirar. Esta familia acababa de atravesar por una sequía. Dios le bendijo con el alimento y de un momento a otro el hijo de esta viuda había muerto por un instante. Y tú dices, wow, ¿qué pasó? Si ella, siendo viuda, teniendo poco, siendo humilde, le dio a un profeta de Dios, ¿por qué le pasaron esas cosas? Quiero que escuches esto. Dice la palabra de Dios, escúchame, dice la palabra de Dios que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Significa que ni tú ni yo estamos exentos de pasar por enfermedad, de pasar por escasez, de pasar por una prueba que cause quizás dolor en nosotros, tristeza, preocupación. No estamos exentos de pasar por eso. Pero dice la palabra de Dios, y recíbela en el nombre de Jesús, que muchas son las aflicciones del justo, de un hijo de Dios, pero de todas ellas te va a librar el Señor. Es importante que tú alimentes tu fe, porque aquel que guarda la palabra de Dios en su corazón, aquel que recuerda las promesas de Dios en su corazón y las tiene presente, la palabra de Dios dice que será como esa casa que es edificada sobre la roca, que vendrán los vientos, que vendrán las tempestades, que vendrán los impetuosos huracanes, pero esa casa no será caída porque está construida sobre la roca. Si tu fe está construida sobre la roca que es Jesucristo, escúchame, la prueba que tú estás pasando va a pasar. Y ten por seguro que al pasar esa prueba ya no vas a ser el mismo, ya no vas a ser la misma. Tienes que estar consciente de que a veces las cosas se van a complicar en tu vida. A veces las cosas se van a empeorar. Y no es para que tú te alejes de Dios. No es para que tú digas, Dios ya no está conmigo. ¿Por qué me has desamparado, Señor? No son momentos para que tú le digas a Dios, ¿qué hice yo para merecer esto? Sino son momentos para que tú busques a Dios, te afirmes en Dios y de esta manera algo suceda milagrosamente sobre tu situación. Punto importante, algunas veces las cosas se van a complicar, pero ese momento, ese día donde las cosas se compliquen, así como esta viuda que de un momento a otro su hijo enfermó y dejó de respirar. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18. Le dijo Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis pecados y para hacer morir a mi hijo? Escúchame bien. Cuando esa prueba llegó a la viuda, lo primero que le vino a la mente fue decir y pensar que ese mal le había venido a consecuencia de sus pecados.
A veces llega a nuestra vida un problema y empezamos a plantearnos eso. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios me desamparó? ¿Es que acaso Dios no escucha mi oración? Pero escúchame bien. Presta oído al consejo de Dios en esta noche. Tu situación, que para ti parece complicarse, empeorarse y no tener salida, lo que Dios te está queriendo decir a través de esa prueba es que a veces pasarás por muchas situaciones complicadas, pero verás la gloria de Dios. Lo que Dios te quiere decir es que a veces pasarás por enfermedad, pero verás la mano de Dios. Lo que Dios te quiere decir es que a veces vas a pasar por escasez, pero verás la provisión de Dios que te va a sostener. Si Dios permite estas pruebas, también tendrás que ver y lo verás la bondad de Dios. Dios nunca deja de ser bueno. Y al final de todo esto yo te diré por qué es mi respuesta de decir que Dios nunca deja de ser bueno. Tal vez no lo entiendas, pero en el proceso de esta charla, el Espíritu Santo quiere mostrarte el propósito de esa situación que se ha complicado en tu vida. Tal vez tengas problemas en tu economía, problemas con tus hijos, problemas en tu matrimonio, en tu vecindad, en tu trabajo. Tal vez las cosas están complicadas, pero a través de esto tú verás la gloria de Dios. La viuda, cuando pasó por este proceso y su hijo murió, dejó de respirar, dejó de tener aliento, lo primero que le dijo Elías fue: ¿qué tienes contra mí, profeta de Dios? ¿Por qué haces que mis pecados reciba yo la consecuencia de mis pecados? Pero ¿acaso por eso vino la situación a su vida? En el desarrollo del siguiente punto entenderemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces pensamos que Dios es malo, pero Dios no es malo. Él en su palabra dice que pasaremos por muchas aflicciones, pero de todas ellas nos va a librar. Sigue adelante. Como dice esta alabanza, a veces sentimos en nuestro afán que Dios no está a nuestro lado, pero Él está ahí. Su mano de misericordia sigue siendo contigo. Dale la gloria a Dios porque Él vive. Y vive en tu corazón para que tú vivas, para contar las grandezas que Dios hace en tu vida. Dale la gloria a Dios porque Él no te ha abandonado. A veces somos nosotros los que nos cerramos en nuestra postura, en nuestra necedad de no querer continuar o de que las cosas no van a cambiar. Y si tú dejas de mirar a Cristo, entonces te vas a hundir en tu situación. Pero si tú le crees al Señor, entonces verás la gloria de Dios. ¿Qué pasó con esta viuda? Vamos a seguir analizando este punto. Y aprovecho para saludar a mi hermana Angélica también de la colonia Costa Esmeralda, a mi hermana Raquel Islas también de la colonia Costa Esmeralda y también líderes en la iglesia. Gloria a Dios por sus vidas. Saludos hasta allá. Que Dios me las bendiga. Si alguien más está conectado, por favor, menciónele para que yo pueda saludarle. Para mí es un gusto saber que personas nuevas también se incorporan a escuchar este mensaje, no mío, sino de parte de Dios que quiere animar y alentar tu fe y sobre todo fortalecerte en medio de todo lo que estés pasando. Ok, ¿qué pasa cuando las cosas empeoran? ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas empeoran? ¿Cómo son tus palabras cuando la situación empeora? Punto número 2. En muchas ocasiones
los sentimientos afectan nuestra fe. ¿Sí o no? Cuando estamos pasando por enfermedad o por un problema fuerte, ¿sí o no? Lo primero que viene a tu vida es preocupación, ansiedad, angustia, desesperación, dolor en tu corazón, impotencia de no poder solucionar las cosas. Es lo primero que viene a nuestra vida. Pero estos son sentimientos que como seres humanos tenemos a flor de piel. Así como sonríes cuando estás contento, así también lloramos cuando estamos tristes. Y es algo que entendemos porque el Espíritu Santo de una u otra manera nos dice: ¡hey! Oye, no mires tu corazón, no escuches tus sentimientos, porque esos te van a dar para abajo en tus ánimos. Escucha la voz de Dios a través de la palabra. Mira al cielo donde viene tu socorro, porque tu socorro es Jehová. El punto 2 que quiero mencionarte y que podemos ver a través de esta enseñanza: ¿qué ocurrió con la viuda? La viuda bendijo a Elías con el alimento y confió en Dios a pesar de tener poco aceite y poca harina. Pero Dios le bendijo, le multiplicó. Pero pasa que de un momento a otro, después de esa bendición, su hijo cae enfermo y dice la palabra de Dios que dejó de respirar. Y ella lo primero que le dijo a Elías fue: ¿qué tienes conmigo, varón? ¿Has venido a mí únicamente para recordarme los pecados que he tenido y hecho en mi vida? Y por eso mi hijo está muriendo. Fue lo primero que le vino a esta mujer, a esta viuda. Y aquí nos damos cuenta que a veces los problemas ciegan, vendan nuestra fe y no podemos ver más allá de lo que estamos pasando. La viuda sacó 2 conclusiones. Una, que la prueba que ella estaba pasando lo relacionó con un pecado que cometió en su pasado. Y 2, ella cree que Elías había llegado a su vida para traer juicio y por ello fue que su hijo había muerto. Porque dice la palabra de Dios que dejó de tomar aliento, dejó de respirar. Y la verdad en todo esto es que toda prueba que estemos pasando es para que la gloria de Dios sea mostrada en nuestra situación. No tenemos que hacer caso a nuestras emociones, porque mi sentimiento en una prueba es pasármela llorando, es estar preocupado, es no comer, es no poder dormir. Esos son mis sentimientos, me llevan a sentir todo eso. Y sintiéndote así, no quieres orar, no quieres ir al templo, no quieres ayunar, no quieres leer la Biblia, escuchas alabanzas pero no sientes nada. Pero todo esto ocurre en tu vida porque le estás dando lugar a tus emociones. Y eso nos lleva a veces a sentirnos culpables. Me está pasando esto porque yo hice esto que no agradaba a Dios. Me está pasando esto porque cometí lo otro. Pero escúchame bien, más allá de buscar un culpable en medio del proceso que tú estás pasando, busca la presencia de Dios. No pierdas tiempo llorando, no pierdas tiempo lamentando, no pierdas tiempo buscando culpables, porque estás perdiendo el tiempo en un tiempo que debías o debes estar orando a Dios para que tu situación mejore. Te voy a compartir algo breve. En estos días, precisamente ayer, llegó una noticia a mi esposo y a mí acerca de la iglesia donde estamos sirviendo. Y una noticia que cuando mi esposo me lo dijo, mira, dolió a mi corazón y en ese momento dije, ¿por qué? ¿Por qué en este momento cuando estamos ya construyendo el templo? Pero rápidamente el Espíritu Santo me dice, ¿en qué estás confiando?
Y en ese momento yo estaba lavando y estoy orando a Dios. Le digo, Señor, tú eres nuestro abogado. Señor, tú eres nuestro Dios. Señor, es tu iglesia, es tu casa, casa de oración. Será llamada en el nombre de Jesús. Y empecé a orar con mi corazón, en mi mente, con mi boca. Y empecé a sentir una paz. Y por acá estaba mi esposo hablando por teléfono, tratando de buscar una solución. Y por acá yo estaba orando y por acá escuchaba yo lo que estaba pasando. Y era un conflicto entre hacer caso a mis sentimientos, mis emociones, o escuchar la voz de Dios que en su palabra me dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días de su vida. Mi esposo se fue a arreglar la situación. Y yo me quedé todo ese tiempo orando a Dios, cantándole al Señor, y esta alabanza que te entonaba al principio, donde decía Dios, que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces cantar. Y entonces me doy cuenta que la presencia de Dios nunca, nunca nos va a abandonar. Y aunque las cosas hayan empeorado en un momento en tu vida, en mi vida, tienes que entender que Dios no deja de ser bueno. Escúchame, Dios está ahí contigo. Pero si algo quiere el Señor es que te rindas delante de Él. Él quiere que dejes de quejarte y que empieces a cantarle a Él. Él quiere que en lugar de juzgar a alguien, de culpar a alguien, te rindas delante de Él y le digas, Señor, en el nombre de Jesús, esta situación va a mejorar. En el nombre de Jesús, esta situación va a pasar. Y yo doy la gloria a Dios porque el día de ayer que pasó esta situación, en la noche que llegó mi esposo, me comentó las cosas y dice, vamos bien. Primeramente Dios, esto va a terminar bien. Y yo le decía a él, yo tengo paz en mi corazón. En otro tiempo, quizás estuviera angustiada. Pero yo le dije a mi esposo, estábamos platicando y le digo, yo tengo paz en mi corazón. Tengo paz de que la obra donde Dios nos ha puesto no nos pertenece ni a ti ni a mí. Le dije, es del Señor. Y si la obra es del Señor, entonces el Señor va a mover su mano a nuestro favor para que su palabra siga siendo predicada en ese lugar. Y me dice mi esposo, yo también oré antes de platicar con estas personas. Y le dije al Señor, quiero que tú estés ahí principalmente en esa reunión donde yo voy a estar. Y quiero que seas tú el que abra mi boca. Y para gloria de Dios, lo que quizás no nos hubiéramos imaginado es que la otra persona que en su momento estaba molesta, dice mi esposo que estaba tranquilo, que todavía lo evangelizó, que todavía oró por él. Y te das cuenta que la mano de Dios está ahí, aunque la situación parezca complicarse. Y este segundo punto, que también en algún momento dado te ha pasado a ti, es que a veces nuestras emociones afectan nuestra fe. Tienes que ser fuerte y valiente para poder en el nombre de Jesús vencer tus emociones y creerle a Dios aunque las cosas se estén empeorando. La viuda de Sarepta vio que su hijo había dejado de respirar y lo primero que le vino a la mente fue, ¿acaso estoy pagando por mis pecados, por las culpas que yo he hecho? ¿Por qué mi hijo tuvo que pasarle esto y no a mí? Muchas interrogantes pudo haber tenido la viuda de Sarepta. Y lo que sí te puedo decir es que muchas veces somos emocionalistas. Somos bien emocionalistas, más todavía que espirituales. Cuando tienes que entender que tu fe se mueve en lo sobrenatural, en lo espiritual.
Si tú te afanas por lo terrenal, si tú te afanas por lo material, si sigues mirando tu situación y dejas de mirar a Dios, entonces tu fe se va a tambalear. Entonces tu fe se va a ir apagando, porque dejas de orar, tu fe se apaga. Dejas de congregarte, tu espíritu se enfría. Y entonces ya no crees en Dios y dices, Dios no es bueno conmigo, porque ¿por qué permite que yo pase por esto? Dios nunca deja de ser bueno. Dejemos de ser emocionalistas y tómate de la mano de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios, entonces busca a Dios, créele a Dios, tómate de la mano de Dios. Lee la palabra de Dios, no seamos necios. Necio es una persona que se aferra a su idea, a su postura, cuando tú le dices todo va a estar bien. ¿Cómo me dices a mí que las cosas van a estar bien si no ves cómo están empeorando? Escúchame, tu situación va a mejorar. Tu situación que para ti hoy es una situación imposible de que se solucione, se va a solucionar. Porque si tú crees en Dios, porque si tú tomas de la mano de Dios, las cosas van a mejorar. Y lo que hoy te hizo llorar, el día de mañana te va a hacer reír para gloria de Dios. Esta viuda de Sarepta estaba pasando un momento difícil. Escucha lo que dice Proverbios 15. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Si tú le das lugar a tus emociones, tu espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Dejemos a un lado nuestra postura, nuestras emociones para creerle a Dios. Todos los días del afligido son difíciles, dice la palabra, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Dale gloria a Dios, porque tu situación va a ser el testimonio que tú vas a compartir a otras personas. Y con esto entro al tercer punto. Una crisis no evidencia una equivocación de Dios. Mucha gente dice, Dios no es bueno, pero lo dice porque mira las cosas de manera terrenal. Escúchame bien y quiero que me apoyes compartiendo esta transmisión, por favor, en tu muro. Compártelo, por favor. Me importa mucho a mí que personas entiendan que necesitan a Jesús en su corazón. Podrás intentar solucionar las cosas a tu manera, pero si Cristo no está en la situación, las cosas seguirán igual. Pero cuando tú le entregas tu vida al Señor Jesús, tu mente cambia, tus palabras cambian, tus emociones cambian, porque ahora no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y cuando Cristo vive en ti, tú le das lugar al Espíritu Santo para que Él obre en tu vida. Gloria a Dios. Veo comentarios, pero no los veo en mi perfil. Dice por aquí, las batallas las ganamos de rodillas, orando con todo nuestro corazón, y el Señor Dios, que es tan bueno y poderoso, nos da la confianza que necesitamos y nos hace ver que Él está obrando y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quiero saludar a Lucía Durán, a mi hermana Gali, también de la colonia Costa Esmeralda, que veo que están por aquí conectados. Gracias por acompañarme, gracias por apoyarme en este ministerio. Dice por acá otro comentario, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Tú le das gloria a Dios. Al Espíritu Santo. Continuamos. Espero que no se esté cortando la transmisión, de verdad me preocupa mucho eso, pero confío en que el Señor está en medio de todo esto y que Él, verdad, mueve a su favor las cosas. Mueve a nuestro favor, perdón, las cosas. Ok, una crisis no evidencia una equivocación de Dios. El profeta Elías tampoco entendía lo que estaba pasando la viuda de Sarepta.
y te das cuenta en el versículo 20 de Primera de Reyes 17, donde dice: y clamando a Jehová, o sea, Elías dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Con esto yo entiendo que Elías le dice a Dios, o sea, la viuda me alimentó y tú estás afligiéndola a través del fallecimiento de su hijo, aún estando yo hospedado en su casa. ¿Por qué? Con esto vemos que Elías tampoco no entendía el propósito de Dios en ese momento. Pero algo que hizo Elías fue clamar al Señor. Hoy en esta noche el Señor te dice en Salmo 27:14, aguarda a Jehová. Cuando no entiendas las cosas, aguarda en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Escúchame, hay situaciones que se van a empeorar en tu vida, se van a complicar en tu vida, pero en esos momentos acuérdate que debes de esperar en Dios. Acuérdate que debes de esforzarte y no afligirte. Acuérdate que en medio de lo que sientas, en medio de que estés llorando, en medio de que te sientas débil, cansado, afligido, en medio de todo eso, alábale al Señor, ora a Dios, cántale a Él, danza para Cristo y entonces la libertad vendrá a tu vida. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Debes de permanecer en gozo, debes de tener fe en el Señor de que tu situación va a mejorar. La viuda, imagínate, su hijo era todo lo que tenía y la situación se complicó. Mas sin embargo, el Señor hizo algo precioso en medio de esa situación. Y es donde tenemos que entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Punto número 4. Dios sigue haciendo milagros. Ya había hecho un milagro en la vida de la viuda de Sarepta. Le bendijo, le multiplicó su aceite, su harina, al ella compartirle lo poco que tenía a Elías. Dice la palabra de Dios que fue bendecida en gran manera. Ya no escaseó más en su alimento. Pero le viene esta prueba de su hijo. La pregunta es, ¿con qué propósito Dios permitió que esto aconteciera en la vida de la viuda y su hijo? Punto 4. Dios sigue haciendo milagros. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22. Nos dice que Elías clamó al Señor y le dijo: te ruego, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y la mujer, la viuda, le dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En el momento que está pasando el proceso, no entiendes el por qué está pasando. Pero cuando Dios hace un milagro en tu vida, empiezas a mirar el propósito por el cual Dios permitió eso. La viuda dudó e inclusive se culpó por los pecados que había acontecido en su pasado. Pero ¿este era el propósito de Dios y por eso permitió que el hijo de esta viuda muriera? Claro que no. Era para mostrarle su gloria, un milagro más
que Dios quería mostrar en la vida de esta viuda para que ella afirmara su fe, para que ella aprendiera a confiar en Dios por muy difíciles que se pusieran las cosas. Y esta viuda le dice a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. En otras palabras le dijo: ahora sí creo verdaderamente que tú eres un enviado de Dios y que la palabra que sale de tu boca es palabra de Dios, palabra que es verdad, palabra que se cumple, palabra de poder. Y entonces te das cuenta que la viuda hizo a un lado sus emociones para que su fe creciera, para que su fe sea activada. Dios sigue haciendo milagros, pero nos damos cuenta que Elías hizo algo y fue clamar a Dios. Hay una alabanza que dice: si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que todo depende de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Con esto tú y yo nos podemos dar cuenta que hay días que nosotros nos desviamos un poquito del propósito de Dios, que hay días en que nosotros nos olvidamos de orar. Hay días en que nosotros nos afanamos por el trabajo, nos afanamos por lo terrenal y olvidamos tomarnos un tiempo en lo espiritual para leer la palabra de Dios, para meditar en pasajes que nos animan y nos alientan y nos fortalecen. Y entonces en esos días tenemos que tener presente de que Dios nos mira. La pregunta del tema es: ¿Dios deja de ser bueno en algún momento de nuestra vida? Mucha gente, cuando está en un momento difícil, un momento doloroso, un momento angustiante, dice: Dios me ha abandonado. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué Dios permite que me pase esto en mi vida? ¿Por qué salgo de una y entro a otra? ¿Por qué si me congrego? ¿Por qué si yo oro? ¿Por qué si yo escucho alabanzas? Escúchame, las aflicciones en tu vida son necesarias para que tú crezcas. Las aflicciones que pasa un hijo de Dios son necesarias para que se muestre la gloria de Dios en nuestra vida y tengamos buenas nuevas que compartir a otras personas que están pasando lo mismo que tú, pero que no tienen el conocimiento de las promesas de Dios. Te tienes que levantar, tienes que confiar en el Señor. Pase lo que pase en tu vida, esfuérzate y tome aliento tu corazón y espera en Jehová. Debemos de creer que Dios escucha nuestras oraciones, así como escuchó la oración de Elías, porque era un siervo de Dios, porque buscaba a Dios, porque él oía la voz de Dios. Así también, si tú clamas a Dios, clámale creyendo con todo tu corazón. Clama creyendo de que tu problema se va a solucionar. De esta manera, tú verás la gloria de Dios. El tema de esta noche es si Dios sigue siendo bueno en todos los momentos de mi vida. ¿Acaso Dios seguirá siendo bueno en esos días de rebeldía que tú tienes? ¿Acaso Dios sigue siendo bueno en esos momentos que estamos pasando por un duelo, por una situación de enfermedad? ¿Acaso Dios sigue siendo bueno en esos momentos? ¿O nos ha desamparado? ¿O se ha hecho a un lado? La respuesta es: Dios sigue siendo bueno en todo tiempo. Dios nunca te va a abandonar. Eres su hijo. Tú como padre, como madre, abandonas a tus hijos porque no se portan bien. Tú como padre, como madre, ¿acaso cuando tus hijos se portan mal, les das de comer piedras, como dice la Biblia? Que un papá, por muy malo que sea su hijo, no es malo con ellos.
cuanto más nuestro Padre Celestial nos ama tanto. Y a veces somos necios. A veces somos bien emocionalistas. A veces decimos, ya no quiero continuar. A veces decimos, ya no quiero salir adelante. A veces decimos, ya quiero echar todo a la borda. A veces decimos, ya no me voy a congregar. A veces decimos, me voy a cambiar de iglesia. A veces decimos, ya no voy a pedirle a Dios, ya que las cosas se queden. Si esa persona no quiere cambiar, así que quede. Pero eso es darle lugar a tus emociones y a tu razón, y no darle lugar a Dios. Haz lo contrario. Hazle caso a Dios y deja que Él te ministre. Esta alabanza que yo te entonaba en un principio dice que a veces en nuestro afán pensamos que Él ya no está, pero vamos a los pies de Cristo y volvemos a sentir a Dios. A veces no te explicas por qué pasan las cosas, pero Dios sigue haciendo milagros en tu vida. Y quiero concluir esta noche mencionándote esto. No renuncies a clamar a Dios. Sigue clamando por tus hijos, sigue clamando por tu matrimonio. No importa que la otra persona no quiera cambiar, siga en su afán de seguir con esa postura. No importa, sigue clamando, porque la oración del justo puede mucho. Gloria a Dios por eso. Yo he visto la mano de Dios en mi vida, en la vida de mi esposo, en el ministerio que Dios nos permite trabajar. Hemos visto la mano de Dios. Y el día miércoles fuimos a visitar a una persona, una hermana, y nos decía, es que yo los veo a ustedes aquí como mis pastores, pero dice, la iglesia no ha venido a verme. Dice, yo sé que quizás estén orando por mí, pero me gustaría que vinieran a visitarme. Y ella nos decía, ustedes como siervos de Dios tienen pruebas, cansancio, trabajo, mucha obra. Dice, porque no soy la única oveja, hay muchas. Pero dice ella, yo he visto que ustedes ahí están delante de Dios. Y dice, yo siento la presencia de Dios en el lugar en que van. Yo solamente le dije esto a mi hermanita. Le dije, toda la gloria es para Dios, porque en nosotros hay cansancio. En nosotros también hay preocupaciones. En nosotros también hay el deseo de que alguien nos comparta un mensajito, una llamada. También. Pero toda la gloria es para Dios, porque no miramos al hombre, no miramos la circunstancia, miramos a Cristo. Y el amor a Cristo nos lleva a amar a la iglesia. Y el amar a la iglesia nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Y obedecer la palabra de Dios nos lleva a que cuanto más tú te tomes de la mano de Dios, más vas a crecer en el camino de Dios, pero más pruebas vendrán. Pero cuanto más pruebas vengan a tu vida, más mostrará Dios su gloria sobre sus hijos. Y yo le dije a mi hermanita, levántese en fe. Pase lo que esté pasando en su vida, porque sí está pasando una situación de salud, pero yo le dije, no deje de mirar a Dios, no deje de confiar en Dios, aunque su proceso vaya muy lento, usted siga creyéndole al Señor. Y damos la gloria a Dios porque se animó, no por nosotros, sino porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Por eso te digo, no renuncies a tu clamor hacia Dios, porque vienen respuestas que te van a sorprender. Vienen milagros que te van a sorprender, pero sigue clamando al Señor. Ahora, si tú me dices, ¿por qué si Dios es bueno, en todo tiempo me estás diciendo, Mimi? ¿Por qué entonces somos probados? Y con esto concluyo. Escúchame bien. Por favor, ayúdame a compartir esta charla. Yo he pasado muchos días difíciles. Estos días he pasado situaciones de salud. Nuestra fe como siervos de Dios ha sido probada, pero damos la gloria a Dios porque seguimos adelante y seguiremos adelante, no por nuestras fuerzas, sino por las del Señor, ¿verdad? Que Él nos alienta. ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si Dios me ama?
estoy pasando por un proceso y otro, y otro, y otro. Punto 1. El proceso va a purificar tu vida. Es necesario sacar de tu vida todo lo sucio, todo lo que a Dios no le agrada. Y para eso Dios quiere que te purifiques. Y por eso a veces los procesos nos llevan a afirmarnos más en Dios. Punto número 2. Los procesos llegan a nuestra vida para probar nuestra fe. Cuando las cosas van bien, es fácil decir: yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo le canto a Dios. Pero cuando estamos en la situación complicada, es ahí donde de veras le mostramos a Dios si realmente confiamos en Él o no. Punto número 3. Los procesos llegan a tu vida para probar nuestra devoción a Él. ¿Qué tanto tú amas a Dios? ¿De qué estás hecho? En los momentos de prueba es donde reflejamos de qué estamos hechos. Si de más cosas terrenales o lo espiritual. Si tú estás bien espiritualmente, entonces ni la prueba, ni la angustia, ni la escasez, ni la tribulación te va a apartar del amor de Cristo. Porque tu devoción, tu amor hacia Dios es mucho más grande, que te lleva a soportar las aflicciones, porque sabes que al final la victoria está asegurada a través de Cristo Jesús. Si estás bien espiritualmente, podrás estar llorando, podrás sentirte desanimado, pero no dejarás de orar, no dejarás de cantarle a Dios, no dejarás de congregarte, porque es mucho más grande tu amor hacia Dios que tu problema. Punto número 4. Los procesos llegan a nuestra vida para mostrarnos la gloria de Dios. Todo proceso al final te lleva a ver la gloria de Dios. Dios quiere moldearnos conforme a su imagen y semejanza. Quiere moldear nuestro carácter, quiere moldear nuestra personalidad, quiere que nuestra fe crezca, quiere que nos entreguemos más a Él, quiere que seamos más valientes, más fortalecidos a través de su palabra. Somos sus hijos, fuimos comprados con su sangre preciosa. Ten en cuenta que aunque el proceso sea difícil, Dios no te va a abandonar. Dios sigue siendo bueno y misericordioso y fiel en tu vida. Tu proceso pasará, pero cuando lo pases ya no serás el mismo, ya no serás la misma. Darás la gloria a Dios, pero dala también en medio de la prueba, para que tu fe se active y puedas ver la gloria de Dios. Dios es bueno en todo tiempo. Dios está en control de tu vida. Y ayer yo le decía a mi esposo: tengo paz en mi corazón porque sé que Dios tiene el control de esta situación que pasemos. Y yo le dije: no sé qué va a pasar. Lo único que sé es que Dios está en control y Él siempre va a obrar para nuestro bien. Y mi esposo y yo tenemos una paz, a pesar de lo que se escuche allá afuera, a pesar de las voces que mencionan la situación. Tenemos paz de que Dios es bueno y Dios está en control. Y después de esta prueba, grandes cosas están por venir para tu vida, para nuestra vida, que hemos decidido creerle al Señor y no al mundo, no a las terceras voces, que lo único que hacen es desanimarnos. Esta noche quiero invitarte a que sigas en el camino de Dios. Esta noche quiero invitarte a que te tomes de la mano de Dios y busques su presencia. Ora más. No es necesario que tú me digas: pero yo estoy orando, Mimi. Ora más todavía. Lee más la palabra de Dios. Canta más alabanzas. Pero es que tengo trabajo. Ahí en tu mente, en tu pensamiento, trae presente a Dios. Ora más. Sí puedes orar más. Sí puedes darle más a Dios. Ríndete más delante del Señor y en el nombre de Jesús vencerás. En el nombre de Jesús te levantarás. En el nombre de Jesús tu hogar será restaurado. En el nombre de Jesús, pero ora más, da más, puedes dar más. Por eso la Biblia dice: espera en Jehová, esfuérzate y tome aliento tu corazón. Sí puedes. No digas: ya no puedo. Porque cuando tú dices: ya no puedo,
Le estás diciendo al Señor que Él no tiene poder para levantarte. Cuando tú dices, ya estoy harto, ya me choqué, ya quiero dejar las cosas así, le estás diciendo a Dios que Él no puede hacer nada por ti. Tienes que levantarte y tienes que confiar en el Señor. Es necesario que aprendas a perseverar hasta el final, porque solamente así veremos su gloria y su poder. Esta noche el Espíritu Santo nos dice que confiemos en Él. Esta noche el Espíritu Santo nos dice que es tiempo de alinear tu vida. Es tiempo de afirmarte en el camino de Dios. Y vendrán pruebas, claro que sí, pero también vendrá la victoria en Cristo Jesús. Sigue al Señor, no tengas miedo. Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer. Él estará contigo en todo tiempo. Él te dará la victoria porque has decidido creerle al Señor. En una ocasión Jesús le dice a una mujer, no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios. Y hay una alabanza que dice, sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. ¿Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento? Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Dice la palabra de Dios que aquel que mira al hombre va a caer, pero aquel que mira a Dios será levantado como torre fuerte, y a Él correrá y será levantado y caminará y no se cansará. Dios quiere renovar tus fuerzas, confía en el Señor. Me despido esta noche recordándote que Cristo está contigo. Quiero mandarte un fuerte abrazo grande donde quiera que estés. No importa la situación que estés pasando, Dios te ama. Dios ha sido bueno contigo. Recuerda, trae a tu memoria de cuántas veces Dios ya te ha librado y esta ocasión también lo va a hacer. En el nombre de Jesús, levántate. Levántate porque será a través de tu vida que más personas vengan a los pies de Cristo. Será a través de tu testimonio que más personas conozcan al Dios vivo que tú y yo adoramos. Te amo en el amor de Cristo y deseo que la presencia de Dios invada tu corazón, invada tu hogar, para que no haya lugar, no haya cabida para la tristeza, para el desaliento. Dios te ama y te va a dar la victoria en Cristo Jesús. Cuídate mucho, habla con Dios y sigue esperando en el Señor, porque Él ya tiene preparada tu respuesta. Nos vemos primeramente Dios el próximo viernes. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y Dios te cuide. Nos vemos. Gracias por acompañarme esta noche. Y oren mucho por mí, por favor. Oren mucho por mi esposo, por nuestro ministerio. Porque cuando el pueblo de Dios se levanta, cuando los siervos de Dios se levantan, el diablo también se levanta. Pero Él ya está bajo nuestros pies. Recuerda esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya me voy, porque si no, me voy derecho. Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.